Buenas, buenas. Esta vez tenemos nuevamente de invitada a María Eugenia Cora. Ella es miembro de la EOL y de la AMP, es docente de psicopatología e investigadora en la UBA, es docente del ICDEVA y del LIOM, es docente del Departamento de Estudios sobre el Niño en el Discurso Analítico Pequeño Hans y es supervisora de hospitales. Gracias por volver. Bueno, gracias a ustedes por reincidir conmigo. Bien, en este episodio vamos a hablar sobre la niñez, las nuevas tecnologías, las redes sociales y la hiperconexión. Para arrancar te voy a preguntar cómo se ven afectadas las relaciones sociales de las infancias en esta época de la hiperconectividad. Bueno, es un tema que tiene varias aristas, por supuesto, pero convendría ubicar que la pregunta per se trae un detalle que quisiera subrayar. Vos decís las infancias, y efectivamente no hay una única infancia, ya lo habíamos de alguna manera conversado cuando vine la vez anterior, y eso para mí tiene un valor casi incalculable, que es ubicar que hay tantas infancias como niños, ¿sí? Entonces, dicho esto, podríamos generalizar la cuestión a ubicar que lo que genera la disponibilidad de los dispositivos para conectarse de manera remota, ¿sí?, en el espacio y sin consideración del tiempo, como son, por ejemplo, las computadoras y los teléfonos, es un aislamiento respecto a los otros. Es decir, los vínculos, voy a decir en relación social, diría los vínculos se modifican, el lazo con los otros se modifica a partir de cierta prescindencia de estar con otro para tener la sensación de que estoy enlazado socialmente, ¿sí? Es decir, podríamos ubicarlo, voy a hacer un corte en relación a lo que era prepandemia y a lo que sucede a partir de la pandemia, que por supuesto no podemos dejar de señalarlo en torno a lo que son las hiperconexiones, ¿sí?, o estar hiperconectado. Pero, por ejemplo, los niños que están en su habitación y a través del dispositivo tecnológico juegan con otros, ¿sí? Uno podría decir, se prescinde de ir al encuentro con el otro, de prepararse, recorrer una distancia, soportar que me cuesta más subir al tobogán, menos jugar a la pelota, tengo más destreza, menos destreza, y aparece como una dimensión donde estoy con los otros sin tener que llevar mi cuerpo ni soportar el cuerpo del otro, ¿sí? Entonces eso modifica claramente los vínculos. Como otro tipo de presencia, una presencia medio ausente. Sí, una presencia en donde hay otro, en la pantalla hay un otro, pero sin cuerpo, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso genera una relación distinta con mi propio cuerpo, con la angustia que me puede provocar el tener que encontrarme con otro. En la pubertad es muy claro el desarreglo que aparece en el cuerpo y entonces, bueno, ¿qué me pongo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? ¿Cómo tapo la cara? Me crecieron los brazos, las piernas, bueno, todo eso queda reducido a un cuadradito en la pantalla en donde aparece solamente lo que decido mostrar, ¿sí? Es plano eso, ¿se entiende? Entonces en esa dimensión el otro aparece del mismo modo. No hay olores, no hay ruidos extras, digamos, a los que aparecen a través del dispositivo, ¿sí? Esa es una cuestión en relación al vínculo con otros. Por supuesto, no se trata de demonizar al objeto tecnológico, y en esto retomo la cuestión pandémica. Es muy curioso lo que pasó con la pandemia, por supuesto, además de la gravedad de la situación epidemiológica, por supuesto, pero en lo relativo a una investigación que llevo adelante con algunos colegas hace ya casi 18 años con este tema, por supuesto, 2020 marcó un corte particular y en donde pasamos de tomar a los niños y a los adolescentes que eran nuestros objetos de investigación a quedar nosotros recurriendo a esos mismos dispositivos, el Zoom, en fin, las videollamadas, etc. Entonces, eso marca una impronta y a posteriori podríamos decir que mientras que durante todo un tiempo ubicábamos cierta proscripción en algunos momentos de los dispositivos tecnológicos para los niños, a partir de la pandemia se transformó en una prescripción. Había que conectarse al aula virtual, había que hacer videollamada con el analista, en fin, con el médico, pediatra, etc. Entonces,
eso para mí marca una impronta en donde verdaderamente tuvimos que hacernos un poco eco de, bueno, los efectos de nuestras investigaciones se habían quedado un poco cortas en algún sentido, ¿sí? Digamos que las interacciones sociales, por un lado, usan de herramienta estos como nuevos aparatos o redes sociales, pero por otro lado es como que se presentan nuevos tipos de relaciones donde no se pone el cuerpo. Como que no es que desaparecen las interacciones sociales, porque incluso puede ser que pienso en personas que quizás les costaba más el lazo social, a través de lo virtual encuentran otra forma de relacionarse socialmente, sin poner el cuerpo. Exactamente, no podemos decir per se que el dispositivo es bueno o malo, no hay una moral respecto a eso, pero sí va a depender del uso. Claro. Y hay para quienes es una condición de posibilidad para tramitar una inhibición, trabajarla y salir de esa inhibición a verificar en el encuentro cuerpo a cuerpo, por supuesto, como para todos, como para cada uno, ¿sí? Retomo el término virtual que recién traías, me parece que vale la pena quizá hacer esa distinción cuando hablamos de la virtualidad, de los hiperconectados, hablamos de virtualidad. Virtus es un término que antecede bastante a la tecnología de estos dispositivos, incluso podríamos decir es de la época de otras tecnologías como la rueda, podríamos decir, o antes incluso, hace referencia a virtud, ¿sí? Y en tal caso la virtualidad toma esto de, bueno, producir un efecto ahí donde no había, ¿sí? Entonces en general se suele oponer virtualidad a realidad o a real, sobre todo a real, ¿sí? En ese sentido, los estudiantes y los pensadores de las ciencias de la comunicación prefieren utilizar el término online, vida online, ¿sí? Que va más al punto de ubicar que uno está viviendo una vida a través del dispositivo y no, bueno, esta dimensión de si es real o no real, porque efectivamente es real. Claro, sí, sí, y sí. Tiene efectos en lo real, ¿sí? ¿Qué herramientas trae la hiperconectividad? A ver, herramientas podríamos decir en varios niveles. Se me ocurre pensar herramientas para lo que tiene que ver con la vida cotidiana, un montón, y son las que usamos a diario, incluso para coordinar este encuentro, utilizamos esas herramientas. En lo que concierne a lo constitutivo, porque el punto de investigación es los efectos en las subjetividades, ¿sí? De niños y de jóvenes o adolescentes. Bueno, hay varios efectos. Algunos más promisorios que otros, lo diría así. Algunos propician el lazo social, propician el encuentro con el deseo en esos sujetos, y otros funcionan más como obturando eso, ¿sí? Evitando, diría, el encuentro con un huequito para poder decir, bueno, qué quiero, con qué quiero estar, cómo quiero jugar. Sobre todo hay una dimensión muy clara que es el uso que se hace de esa herramienta puede quedar reducido al ver pantallas, ¿sí? Ver cómo otros juegan, que es algo muy propio de esta época. Desde afuera. Ver, simplemente ser pasivo, o puede ser jugar, ¿sí? Es muy impactante cuando, bueno, y luego el recurso dentro del dispositivo psicoanalítico, que es otro gran debate. ¿Utilizamos o no utilizamos esos dispositivos en sesión? Era una pregunta prepandémica, ¿sí? Luego nos servimos de eso durante la pandemia y ahora, bueno, con la vuelta a la presencialidad o a la copresencialidad de los cuerpos, podemos volver a la pregunta de cómo los usamos, ¿sí? Pero efectivamente es muy impactante recibir a un niño o a un jovencito que pasa sus horas, su vida, frente a una pantalla, podríamos decir, siendo mirado, por eso que a la vez él solamente mira. Y bueno, entonces vos le preguntás a qué jugás y yo juego a tal juego, ¿sí? Y en realidad no estás jugando, estás viendo cómo un youtuber juega a ese juego, ¿sí? Entonces es el ver jugar más que el jugar. El juego tiene una función constitutiva, ¿sí? En la infancia solemos considerar al juego como una herramienta, lo voy a decir así, ¿sí? Para volver pasivo algo que quedó, volver activo algo que quedó pasivo, ¿sí? Una escena en donde el niño queda tomado por algo que no logra tramitar, luego lo vuelve juego y entonces activamente lo elabora, ¿sí?
Eso es juegos de la vida no online, o también juegos de la vida online pueden ser elaborativos, ¿sí? En eso a mí me gusta... Pero, perdón, sí, iba a decir que si es solo espectador está en una posición muy pasiva, ¿no? justamente, por eso Sí, distingo el ver sí. jugar del jugar, Sí, ¿sí? sí. Puedo utilizar el dispositivo como herramienta para jugar, Sí. ¿sí? O puedo utilizarlo para dormir en el ver jugar al otro, ¿sí? Sí. Que es muy propio del tiempo puberal, donde se requiere tomar algunas decisiones para poder elaborar la respuesta en la adolescencia. Bueno, esa posición de seguir durmiendo cuando el real puberal despierta, las hormonas, el cuerpo generan un cimbronazo. Bueno, la posición de quedar pasivo viendo cómo otros juegan es una complicación. Ahora bien, también se puede utilizar para jugar, y de hecho a veces hay juegos en red, y entonces uno puede ubicar que juegan un juego como, bueno, ocasión para hablar de otras cosas, ¿sí? Cada uno con sus auriculares y conversando con otros. Es muy impactante el nivel de inhibición al que puede ir a parar ese ver jugar, ¿sí? Y las consultas son sumamente frecuentes respecto a ese punto en donde, bueno, está todo el día conectado, no puede conectar hiperconectado sería, ¿sí? Al dispositivo y además incluso al celular en su habitación, con lo cual es casi un órgano del cuerpo ese dispositivo. Y entonces no puede conectar con el saber, con el querer aprender, con el conocimiento, y entonces se llevó todas las materias y entonces repite de año y no hace lazo y no sale y no hace deporte. Bueno, y hay como una dimensión de un aislamiento muy fuerte. Y hay versiones de esta quizás más puberales, ¿no? Que me tocó atender, de chicas mirando a otras, quizás las fotos de las otras, en una posición muy pasiva y de mucha inhibición en relación a yo no soy como ella, no voy a poder ser como ella. Y me parece interesante lo que decías de la bidimensionalidad, donde ahí no hay olores, no hay mal aliento, digamos, no hay... Hay algo que no se ve de que el cuerpo, bueno, de que no hay perfección, ¿no? Que el Porque cuerpo no está regulado Sí. perfectamente, Claro. sino que es una regulación posible para cada uno. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces... Sí, y la pantalla da como una especie de espejismo, ¿no? Es. Como que el otro lo puede todo. La imagen perfecta del otro completa. Sí, que hay que Eso. descompletar, entiendo, ¿no? Como analista Efectivamente. para... Sí, Efectivamente, porque además es muy impactante a qué nivel llega esa captura imaginaria. Bueno, es el estadio del espejo, pero llevado a un nivel sí, impactante, Sí. a tal punto que el encuentro presencial muchas veces con el analista termina siendo un punto de, bueno, uno se siente mirado, porque efectivamente no puede menos que venir a mirar sí. ese sujeto, ¿sí? O a ser mirado, y entonces uno ahí apela a la dimensión de la palabra, a poner en juego, a hacer jugar la palabra, ¿sí? Que es la herramienta privilegiada, el dispositivo privilegiado para, bueno, que aparezca la falla, que aparezca lo que no es perfecto, el lapsus, en fin. O que puede ser, quizás, hasta en algunas ocasiones, hacer traer el dispositivo a la sesión y mientras tanto ir hablando. Por supuesto, Sí. por supuesto. Como pueden ser el juego, el dibujo. Sí. En ese sentido iba a mencionar hace un ratito a una antropóloga que realizó una investigación bastante profunda respecto al lugar que tienen los juegos tecnológicos, digamos, los videojuegos, lo voy a decir así, en la cultura. Y lo que me ha impactado de esa investigación es la equivalencia que esta autora trae, Alex Krotowski, respecto a lo que eran los Juegos Olímpicos, cómo surgen los Juegos Olímpicos en Grecia. Ella lo explica muy bien, lo voy a traer así como lo recuerdo ahora, en una cuestión donde socialmente había una hambruna muy importante, y entonces se implementaron un día de juegos, un día de vida civil, en donde se jugaba y no se comía. Entonces, efectivamente con eso, el juego, la función del juego, para, bueno, tramitar un momento muy complicado socialmente. Entonces esta autora dice que los videojuegos tienen esa función, ¿sí? Ella no los denosta, sino que dice que vienen a ocupar una función central en la civilización contemporánea, ¿sí?
donde no se trata de la hambruna, pero sí de otras situaciones. Y esta es una investigación, por supuesto, prepandémica. Habría que leer las actualizaciones que ella realiza a partir de la pandemia, digamos, ¿sí? En ese sentido, me parece que si me preguntaras, y lo hago así retórico, ¿qué uso hago en mi consultorio y con mis pacientes de los dispositivos tecnológicos? Tendría que responderte que el que requiera cada sujeto, ¿sí? Y hay algunos niños que entran con el celular y uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si es un órgano del cuerpo, primero conocer cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona para ese sujeto y luego ver entonces si podemos empezar a hacer jugar cierta sustracción, bueno, o... Sí, no desde el lado de la rigidez de no puedes usar celular porque tampoco No, lo serviría. que sí es cierto es que en la clínica con niños y con púberes solemos apostar a que puedan ficcionalizar, ¿sí? A que puedan armar ficciones. Digo, el juego tiene algo de esto, los cuentos, los dibujos, los relatos. ¿Ficciones en torno a qué? Ficciones en torno a cierto punto real con el que se encuentran, sea en la pubertad, sea en la infancia. Punto real sería un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo, un no saber qué hacer con eso. Entonces, logramos armar ficciones desde... de dónde venimos, qué pasa entre mis padres, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un niño, bueno, en fin, distintas situaciones. Entonces, el uso del dispositivo tecnocientífico nos lleva a preguntarnos seriamente si posibilita u obstaculiza esa realización de las ficciones. Porque lo que tenemos por objetivo es que alguien pueda elaborar simbólicamente, un armado ficcional para poder con eso seguir viviendo, ¿sí? Y muchas veces los dispositivos tecnocientíficos ofrecen ficciones prêt-à-porter ya listas para usar, y eso es una complicación. Éric Laurent, que es un psicoanalista francés, investiga mucho esto, o al menos la dimensión de lo que puede producir un niño que haga ese uso de las ficciones prêt-à-porter ya listas para consumir, los riesgos que eso puede tener en la adolescencia. ¿Cómo serían esas ficciones ya listas? Y eso es casi como quedar del lado del que ve la ficción que elaboró otro, que en este caso no es un otro, sino que es el mercado. Por ejemplo... Y todas las cuestiones de series que no son al estilo de cuando se presentaban... una vez por semana un capítulo de una serie y uno tenía tiempo para esperar, desear, ver qué iba a pasar, armar en el medio, se besarán, no se besarán, se encontrarán, se desencontrarán. Ahora es todo uno on demand, uno detrás de otro y uno elige el... ¿no? Pero también hay algo interesante en eso, porque vos decís que hay algo ya armado, pero también hay algo de que cada uno elige, porque quizás antes veíamos se veían todas la misma serie, yo no, pero ahora es como esto de que cada uno elige, y no solo eso, sino que el algoritmo ya solito te va trayendo lo que Ese es el punto. Vos sin saber qué querés. Ese es el punto. Acá falta nombrar la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Sí. Uno cree que elige, pero en realidad es tomado por eso, es capturado por eso. A mí me impactó mucho, voy a sonar clásica, un poco lo soy, la verdad, pero si bien me encantan las nuevas tecnologías y las uso todo el tiempo, me impactó mucho el resorte de cómo se armó la película Metegol, ¿sí? Una película argentina, del cine argentino. Está fundamentada sobre todo en una escena de un cuento de Fontana Rosa, ¿sí? Donde Amadeo está muy preocupado por su hijo Mati, que pasa sus horas, ¿no? Ligado a los dispositivos, ¿no? Entregado a ver, y entonces Amadeo dice, y no puede jugar, no va a jugar, y si no juega, no va a tener esa oportunidad de constituirse como un hombre. En ese caso era un niño, bueno, como un adulto, ¿sí? A partir de esa escena se arma la película Metegol, ¿sí? Nada, me parece que es un ejemplo muy claro de, hasta dónde puede llegar ese punto. Y por supuesto es una película que se ve por los dispositivos tecnológicos, después el cine también lo es, ¿sí? Digamos. Sí. Pero bueno, apela a ese punto en donde no es una cosa u otra, ¿sí?
pero por lo menos que salgamos de la dimensión de lo online solamente. La exclusividad sería el punto. Algo de lo que estás hablando me hace acordar en la época donde yo atendía niños, pero hace mucho tiempo que ya no atiendo, pero estaba en el hospital y atendía niños y resulta que había un chiquito que entraba, empezaba a jugar y después estaba escuchando a ver si se iba la madrina, que lo había llevado o no, y si se iba y dejaba de jugar. Y yo me acuerdo cuando supervisé ese caso, yo recién estaba empezando, bueno, lo que pasó en la historia de él es que un día la madre le dice, bueno, vamos a visitar a la madrina, y lo deja ahí y no lo va a buscar, y fue como un estilo de adopción donde no se preparó para nada, simplemente lo dejó. Cada tanto lo veía a la madre, entonces me acuerdo que la supervisora había dicho, tiene que empezar a poder jugar y ficcionalizar eso, porque era todo el tiempo la interrupción de que de vuelta puede ser dejado en un lugar y él no poder hacer nada, o sea, la irrupción de lo traumático en la escena. Es clarísimo y sí. Me parece brillante lo que traes, porque efectivamente la vida online a lo que lleva, y me sirvo de este ejemplo, es a lo que solemos nombrar como iteración, esa cosa que no es repetición en el sentido de que cada vuelta de lo que se repite trae una diferencia. En cambio, lo que itera es algo que se produce cada vez como uno. Entonces, la dimensión de lo online tiene algo de esto, en la inmediatez, en la instantaneidad de cierta satisfacción. No se abre ese tiempo para elaborar. Para fantasear, como vos decías, el hueco. A ver, el algoritmo te gana. Efectivamente. O sea, vos ya estabas pensando qué querías ver y justo se te adelanta. Si tuviéramos aquí nuestros dispositivos celulares, seguramente luego de concluida la entrevista empezarían a aparecer todas publicidades relativas a esto que estamos hablando. ¿Sí? Digo, efectivamente eso te ve, te mira, te capta y te consume. ¿Sí? Con lo cual, en mi posición... herramientas, sí, por supuesto, hasta para concertar las entrevistas, si no tal vez no podríamos encontrarnos el analista y el niño, ¿sí? O el joven, pero con esta posibilidad de alternancia. Yo considero que, como en todos los campos, la fijeza es el punto a interrogar, ¿sí? La fijeza de un no querer salir, de un no querer soltar la pantalla, de un no querer usar la pantalla, cualquier fijeza es índice de algo. Me hace acordar esto que decís a una consulta que justamente tuvo que ver con la fijeza de jugar todo el tiempo un juego en red. Se trataba de un postadolescente, casi un jovencito, ¿no? Donde había dejado los estudios, teniendo un trabajo él decía, con un sueldo chiquito, porque trabajaba cada vez menos horas, porque se quedaba hasta altas horas de la noche, llegaba a estar 17, 18 horas jugando, faltaba a veces porque se quedaba dormido por eso, y cuando empezamos a hablar y él empieza a ver por qué estaba tan enganchado a este juego y no se podía desenganchar, en una competencia en red, jugaban varios autos juntos contra otros, y él cuando le pregunto y cómo es, y de qué manera juega y qué particularizaba ese jugar, él dice que juega con un auto chiquito. Entonces, que no podría jugar con un grande porque si tiene el grande y pierde sería imperdonable. Entonces prefiere jugar con uno chiquito. Bueno, todo esto fue un rasgo que se extrajo y se trabajó, ¿no? Y no voy a decir todo el recorrido que duró unos años, pero sí que hacia finales del recorrido, él en algún momento en la sesión ya estaba en el diván y decía, qué raro, siento que el cuerpo me crece por partes y se hace más grande de un lado y más chico del otro y siento esta parte enorme, ¿no? Y bueno, tuvo que ver con una cuestión de salir él de ser el hijo, el chiquito, el que no podía ser grande porque el grande tiene que ganar en todo, ¿no? Y fue un rasgo significante, o sea, extraer esto. Ese punto. Muy interesante. Sí, muy, porque además es la extracción de un significante, no es el analista, en nuestra orientación lacaniana no es el analista haciendo esa construcción de sentido necesariamente, es más bien generar las condiciones para extraer ese significante chiquito y que en copresencia, en presencia del cuerpo del analista también se pusiera en juego algo de eso que le sucedía en el diván, ¿sí? Muy interesante. Sí, porque fue en poder empezar a hacerse grande, ¿no? Y en poder participar en la vida, ¿no? Cosa que no es fácil. Hoy en día podríamos decir que respecto a los objetos de la tecnociencia, más bien somos todos chicos, ¿sí? En el sentido de, bueno, de necesitar eso para estar, para hacer, ¿sí? ¿Cómo se vive hoy la pulsión?
como se puede, podríamos decir, pero está muy bien la pregunta. A ver, respecto al sesgo del cual estamos conversando, que son estos objetos tecnocientíficos y la hiperconexión, diría que podríamos pensarlo como por tramos y en cortocircuitos, ¿sí? Es decir, esta dimensión de la inmediatez, de la necesidad de una satisfacción ya, imprime esa dimensión de quedar agarrados, enchufados al dispositivo tecnológico, a la pantalla, para decirlo rápidamente, y entonces con eso obtenemos en cortocircuito una satisfacción una tras otra, o en un loop, diríamos, ¿sí? Ahora bien, es corto el circuito en relación a lo que podría ser el circuito pulsional cuando da toda la vuelta por el campo del otro y recorta un objeto, ¿sí? En particular, y así entonces se enlaza a un otro con cuerpo, vamos a decirlo así, ¿sí? Me parece que esa sería una aproximación. Quizás el caso que traje se puede, muy bien. Se puede ubicar eso, ¿no? El cortocircuito de iterar en ser el chico, ser el chico, ser el chico que gana el grande y no poder recorrer cómo es para él hacerse grande, hacerse hombre. Porque ser el chico que gana implica no perder, es decir, no perder, ser chico para poder ser grande. Entonces me parece que es un ejemplo muy claro. Si nos quedamos en el circuito corto, en el caso efectivamente no se cede, algo hay que perder para crecer. Entonces me parece que, bueno, es un caso magnífico. ¿Qué efectos tiene la civilización de la imagen para los chicos? Bueno, a ver, retomaría lo que justo veníamos conversando. Vale para los niños en tanto posición subjetiva, no por la cronología o por la edad solamente, ¿sí? Es decir, tendríamos que definir qué es un niño para el psicoanálisis. Es un significante, pero además es una posición. Es todavía no haberse hecho responsables del goce, ¿sí? Entonces, vale para todos, diría, aquellos que quedamos por momentos sumergidos en ese imaginario que comanda nuestra vida. Es decir, son efectos a veces devastadores. ¿De qué devastadores? Del simbólico, de un simbólico, ¿sí? Entonces, muchas veces ese imaginario, esa imagen reina, subsume a lo simbólico. Y entonces, ¿cómo nos orientamos los analistas? De los 3 registros de Lacan, nombré el imaginario, el simbólico, entonces nosotros nos orientamos por lo real, ¿sí? Que sería esa dimensión, bueno, que nos va a permitir entonces, por ejemplo, encontrarnos con la angustia y entonces así orientarnos por el deseo y efectivamente localizar algo del amor, que es lo que en los tiempos de la tecnociencia queda bastante forcluido. Bien, como para ir cerrando, te quería preguntar cómo se trabaja en la clínica la orientación de los padres en relación a, bueno, la hiperconexión. En principio diría que tomando distancia un poco de algunos discursos que intentan ligar más a lo pedagógico esto, ¿sí? Digamos, no hay un único modo de tratar esto con los padres, pero sí me parece muy valioso el término orientación a padres, porque efectivamente estamos bastante desorientados, los padres, las madres, respecto a qué hacer con esto, ¿sí? En un punto porque es siempre nuevo, siempre hay algo nuevo. Esto de la inteligencia artificial, por supuesto, excede cualquier conocimiento que uno pueda. Siempre uno llega y ya está tarde, digamos, es tarde. Pero además, efectivamente, estamos muy imbuidos en esta cultura de la vida online y de la hiperconexión. La orientación es escuchando qué requiere ese caso. Y ese caso es, primero, a veces los padres, y voy a ser muy autorreferencial en eso. Para que reciba un niño en mi consultorio tienen que darse algunas condiciones, digamos. Si la consulta viene por los padres, verificar que efectivamente el niño necesite el espacio. A veces alcanza con la orientación a padres, ¿sí? Y en el caso de los hiperconectados, bueno, primero tratar de vislumbrar con los padres, bueno, cuál es su lazo al objeto tecnológico, que me va a permitir seguramente vislumbrar cuál es el lazo con ese objeto niño. Bien. Bueno, muy interesante. Bueno, muy interesante todo. Hasta acá el episodio de hoy. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.